Déjame minimizar esto. Sí. Buenas tardes. Que nada, les agradezco su asistencia a este segundo seminario de este ciclo escolar, seminario de probabilidad estadística. Contamos esta vez con la participación del doctor Marcos Josías Ceballos Lira. Él es egresado nuestro, egresado de esta casa de estudios, licenciatura, maestría, y actualmente está realizando una estancia postdoctoral en la casa de estudios con servidor. Entonces, estancia postdoctoral por México. Y nos, Marcos Josías Ceballos Lira ha trabajado desde su doctorado, trabajó sobre este tipo de sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales, de los cuales nos va a platicar hoy. Entonces, digamos que Marcos se ha convertido ya en un experto en este tipo de sistema. Actualmente sigue trabajando en generalizaciones de los sistemas que trabajó en su tesis doctoral. Entonces, pues, bienvenido, Marcos. Gracias por aceptar la invitación. Ahí les moviendo como esto va. Sí. Perfecto. ¿Cómo? Bueno, entonces, en esta plática quisiera hablarles sobre una generalización de un modelo que he estado estudiando, ¿sí? Y la forma del modelo, ¿sí? Es esta de aquí. Es un modelo semilineal, en este caso de tipo reacción-difusión. Se le llaman de tipo de reacción-difusión porque están acompañados de un operador de un operador diferente. En este caso puede ser no local o diferencial, ¿sí? Y un término que le llaman en aplicación término fuente. ¿Sí? Este tipo de sistema se le llama de reacción-difusión, esta se le llama la parte difusiva y esta es la parte reactiva, ¿sí? Sometido a estas condiciones de frontera, es decir, que inicialmente la solución tiene este aspecto, ¿sí? Y que fuera del conjunto D es un dominio embotado, en este caso dominio aquí es conjunto abierto conexo. Sí, la solución sale fuera, bueno, la solución fuera del conjunto vale 0. Sí, bueno, aquí las funciones KI y HI son funciones continuas, negativas. Esta es una función localmente Lipschitz, que básicamente es una condición que se requiere para garantizar la existencia de las soluciones. ¿Sí? Y la condición inicial es una función no negativa en el espacio de las funciones continuas que se anulan fuera del conjunto D. Cuando las funciones salen del conjunto D, ya vale 0. Aquí la difusión es el generador de un proceso estocástico. Se le llama, en este caso me estoy restringiendo a procesos simétricos, cuando en este caso es el generador de uno que es, se le llama matado, pero más adelante vamos a especificar a qué se refiere. Y bueno, lo que... Bueno, entonces, ¿a qué me refiero con globalidad y explosión? ¿Sí? Entonces, cuando el modelo anterior, que le voy a llamar SP, que es sistema SD, como sistema diferencial, tiene una solución, se dice que las soluciones se explotan en tiempo finito cuando tras cierto intervalo de existencia las soluciones crecen de manera abrupta, ¿sí? Es decir, que cuando te aproximas de manera creciente, la solución
se dispara a infinito. ¿Sí? Y bueno, el norma, ¿no? En este caso es la norma del supremo esencial o la norma del supremo cuando la función es continua. Si cuando no ocurre eso, pues se dice que la solución no explota o que está siempre definido. En el contexto clásico de las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Para ilustrar más o menos a qué me refiero, por ejemplo, cuando tienen esta ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? La resuelven con el método clásico de separación de variables y sometida a esta condición inicial, C igual a E. Entonces ustedes saben que la solución exactamente va a estar especificada mediante la integración por esta expresión, ¿no? Entonces, cuando la t se va acercando a este valor, ¿qué es lo que ocurre? La UT se va disparando infinito, ¿no? Va creciendo de manera ilimitada, ¿sí? Entonces, en este caso se dice que la solución explota en tiempo finito, ¿sí? Lo que pongo aquí abajo, ¿sí? Tiempo de explosión es F-1. Ese tipo de fenómeno se presenta en ese tipo de sistemas diferenciales que están aquí. Bueno, se demuestra, ¿no? Que se presentan ese tipo de fenómenos. Y cuando tenemos una ecuación de esta forma, ¿sí? Es igual por el mismo método de separación. ¿O qué función, cuando yo la derivo, me da ella misma? Pues la exponencial, ¿no? ¿Sí? Si se fijan, la solución no manifiesta ese tipo de problema. T puede ir creciendo, creciendo, creciendo y nunca se va a disparar al infinito. Bueno, en el infinito, pues el infinito. Pero pues bueno, el tiempo finito es cuando nos interesa. Entonces se dice que en este caso, la solución de esta ecuación está globalmente definida en todo instante. A eso es a lo que se refiere. Entonces, fíjense, en este tipo de problemas, pues es sencillo, ¿no? Agarran la separación de variables, integran y obtienen la solución. Pero existen casos, por ejemplo, cuando es una función cualquiera. Ustedes saben que, por ejemplo, no todas las funciones tienen una primitiva escrita de manera cerrada. Por ejemplo, e a la menos x cuadrada, ¿cuál es su primitiva? Pues no la conocemos, ¿no? Sabemos que, o sea, no la conocemos en forma cerrada, sabemos que existe la primitiva, ¿no? Pues es la integral nada más. Pero decir que e a la menos x cuadrada es tal función, no se puede, ¿sí? Entonces, lo que siempre ha existido, siempre se ha buscado es determinar bajo qué condiciones yo puedo simplemente ver la forma de la ecuación, ¿no? La función, en este caso, que es la función x cuadrada, ¿sí? La condición inicial, bajo qué condiciones o los parámetros yo puedo decir, no, pues ¿saben qué? Ni le busques ni la resuelvas, la solución tiene este problema, ¿sí? O tiene esta virtud, dirían algunos, dependiendo de la aplicación. O si pasa cierta situación, vas a tener algo de este estilo, es decir, no importa, conforme vaya avanzando el tiempo, nunca vas a encontrar una singularidad de este tipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, les repito, se presenta esa problemática de que ya en el caso inclusive de ecuaciones diferenciales ordinarias, no se puede resolver de manera explícita la solución. ¿Sí? Entonces, eso es lo que básicamente se busca hacer con el sistema diferencial propuesto al inicio. Sí, y bueno, este fenómeno de globalidad y exclusión se ha estudiado históricamente en muchos contextos. Por ejemplo, el caso, bueno, conocido como gaussiano, ¿sí? Cuando el operador de difusión es el laplaciano, ¿sí? La divergencia del gradiente. Y cuando el término reactivo es una función potencia, ese es un caso que, como aparece mucho en las aplicaciones, ha sido muy estudiado, ¿no? Ya desde el 93. Estos matemáticos dijeron que bueno, determinaron bajo qué condiciones, sobre la condición inicial, sobre el exponente, la solución está globalmente definida o explota en tiempo infinito, ¿sí? Y bueno, ya ellos sugirieron que en este caso particular el modelo se puede utilizar para modelar cómo interactúa la temperatura en una mezcla de dos componentes reactivos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, esa fue la primera aportación que se hizo. Y luego, hace, digamos, relativamente unos 10 años,
Y estos matemáticos consideraron que la parte que estudiaron el caso, en que la parte, el coeficiente de término reactivo, recuerden que la H aparece al lado de la R aparece, la H aparece al lado de la R. Cuando el coeficiente HI es una función exponencial, también ellos dieron condiciones bajo las cuales ocurre la globalidad y ocurre la explosión. Y ya en el 2015 consideraron estos matemáticos indicaban que es una función continua, nada más. ¿Sí? Pero fíjense, en el caso gaussiano prácticamente eso es lo que más he estudiado. Y para un término fuente o un término reactivo diferente, por ejemplo, en una exponencial, en este mismo año, este matemático también presentó condiciones de explosión. La constante K, como es una ecuación de reacción y difusión, se le llama, por interpretación, se le llama coeficiente de difusividad, que dependiendo, por ejemplo, del tipo de modelo que se esté estudiando, si es una ecuación de calor, por ejemplo, se le llama coeficiente de difusividad térmica, si es absorción o sorción de materiales, se llama coeficiente de absorción, bueno, de contexto. ¿Sí? Pero el caso que ha sido más estudiado es precisamente nada más el gaussiano, y bueno, con condición de frontera, claro, porque para un problema de datos iniciales la literatura es mucho más extensa, pero más adelante les voy a dar cuál es la razón. Entonces, solamente han habido estos casos y, por ejemplo, cuando el coeficiente de difusividad es variable en el tiempo, y esta es una función potencia donde beta i es mayor que 1, y este es el generador de un proceso de Levi simétrico, pues, bueno, el doctor Haroldo y el doctor José Alfredo obtuvieron condiciones suficientes para la globalidad y la explosión en tiempo finito. ¿Sí? Y bueno, el laplaciano es el generador de un proceso de Levi simétrico, se le llama movimiento browniano. ¿Sí? Entonces, existen otros procesos. Existen otros procesos que tienen unos operadores que en las aplicaciones surgen de manera natural. De hecho, aquí ellos se restringieron al caso en que este operador de difusión es intrínsecamente ultracontractivo. ¿Sí? El laplaciano cumple esa propiedad. Y también otros operadores, ¿sí? Muy conocidos en las aplicaciones, es el laplaciano fraccionario. ¿Sí? Alfa es un número entre 0 y 2. Y bueno, este operador pues, también es intrínsecamente ultracontractivo. De hecho, en el caso en el que se presenta una difusión en un medio desordenado, le dicen en termodinámica, ya la difusión clásica no sirve para modelar ese tipo de problemas. Utilizan bueno, algo que han observado que ha funcionado muy bien es considerar fracciones de laplaciano, desde el laplaciano fraccionario. ¿Sí? Y bueno, otro ejemplo es este operador que en la literatura pues así lo conocen. ¿Sí? Y bueno, el último es considerar perturbaciones de la fraccionaria. Todos ellos son intrínsecamente ultracontractivos y los criterios de explosión, de globalidad funcionan para ellos. Pero hasta ahora, pues todos los trabajos que se conocen nada más trabajan eso. O sea, lo más general es considerar operadores que no sean intrínsecamente, operadores que son intrínsecamente ultracontractivos y no hay trabajos. Sí. Bueno, hay explosión, pero no te fijes en esta propiedad. ¿Sí? Y el término reactivo, o la función fuente, siempre se considera ya sea una función potencia o una función exponencial. Casi todos los trabajos se basan en ese tipo de función. ¿Vale? Entonces, yo, bueno, básicamente lo que quiero hacer en esta plática es presentar los resultados que he encontrado. ¿Sí? Y bueno, el operador de difusión no necesariamente ocupo la propiedad de la ultracontractividad intrínseca que siempre se había estado usando, y me limito a ese caso, a ese tipo de funciones. ¿Sí? Funciones que cumplen las siguientes propiedades. Por ejemplo, supongo que cada una de ellas, ¿sí? Son no decrecientes, toma valores positivos, la carga positiva,
¿sí? Y tiene esta propiedad, digamos, que de crecimiento, ¿no? Hay una función continua, ρ, tal que puedo escribir el producto de esta manera, el producto, la imagen de un producto de esta manera. ¿Sí? Entonces, fíjense, las funciones de este estilo, ¿sí? Sumas de potencias, cumplen esta propiedad. En particular, pues una función potencia, ¿no? Y, bueno, con ρ de esta manera, y también las funciones que sean no decrecientes, que sean positivas y que cumplan alguno de estos tipos. Por ejemplo, que sean submultiplicativas. Sí, las funciones submultiplicativas pues, también han sido funciones que se han usado mucho. Y pues aquí se ve que sería la función ρ, ¿no? Sí, la función ρ, pues en este caso sería ella misma. ¿Vale? Se ve que funciona, ¿no? Cuando es una función submultiplicativa se puede expresar de esa manera. Y lo que ya no es tan trivial es cuando son funciones cóncavas en un intervalo, ya la función ρ ya no es tan trivial, así bueno, a ver que en este caso hay que hacerlo a mano. Respecto a la propiedad de la concavidad y bueno, que sea creciente, ¿no? Y positiva, me garantiza la propiedad anteriormente, ¿no? Entonces, fíjense, este tipo de funciones, ¿sí? Verifican el segundo caso, es decir, son cóncavas, pero no son submultiplicativas, porque básicamente cuando uno ve la forma de una función submultiplicativa, cuando ve el aspecto de esa condición, pues diría, prácticamente son iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas funciones pueden demostrarse que cumplen la propiedad 3, ¿sí? Pero no son submultiplicativas. De hecho, esta función aparece mucho en algo que se llama teoría de la explosión térmica. Es digamos que es una reacción, una ley que se llama ley de Reynolds en química. Hay modelos de reacción de difusión que consideran ese tipo de reacción. ¿Sí? Y bueno, las funciones que cumplen esas tres propiedades fueron introducidas por ese matemático ya en ese año. Y de hecho, esas propiedades las usó para estudiar comportamiento asintótico bueno, en ecuaciones diferenciales ordinarias, les faltó agregar ahí, ¿sí? Y algunos tipos de ecuaciones integrales. Entonces, pues básicamente me voy a limitar entonces a operadores que simplemente son procesos de Levi simétricos que cumplen esas propiedades. Entonces, para hablar más o menos de la solución, pues simplemente, dada la función que hay, que es el coeficiente, se define esa función de dos variables. Entonces, cuando se tiene un proceso de Levi simétrico, un generador L, ¿sí? Es conocido que su forma general es este aspecto. ¿Sí? Es decir, digamos que la difusión tiene esta forma complicada. ¿Sí? En el caso en que f es una función de clase de infinito, de soporte compacto. Por ejemplo, cuando esta matriz es una matriz diagonal, se obtiene laplaciano. ¿Sí? Y cuando esta parte de aquí vale 0, pues se dice que es un modelo puramente gaussiano. Cuando no aparece esta parte de aquí, se dice que es un modelo con un proceso de salto, porque el operador es no local. ¿Sí? Pero puede ocurrir que estén los dos casos combinados. Entonces, en este caso se supone que el proceso simétrico tiene una familia de densidades de esta manera. De hecho, esta propiedad garantiza lo que es la simetría. La simetría es que si yo intercambio y por x, es lo mismo que ponga x y y. ¿Sí? Se fijan aquí, le pongo y le pongo x por propiedad de valor absoluto, es lo mismo. Pues esa es la propiedad de simetría. Y bueno, básicamente se supone aquí que las colas están acotadas, ¿sí? De la función de densidad, por ejemplo, la gaussiana, o sea, la función gaussiana, la densidad, se han visto, ¿no? Que va decreciendo. Entonces, las colas están acotadas, esa es la propiedad a la que se refiere. O sea, no solamente el movimiento gaussiano cumple esta propiedad, sino otro tipo de procesos.
y que sean continuos, básicamente, en las dos variables. Entonces, bueno, es conocido que hay un proceso que se llama proceso aditivo asociado a esta familia de operadores que cumplen esta propiedad, es decir, son iguales en distribución, y esto fue demostrado por el doctor Arroyo, por José Alfredo. Sí, se puede utilizar la misma demostración, y resulta que estos procesos, mediante esta igualdad, mediante las propiedades que tienen las densidades de los procesos de Levi, se puede demostrar que las probabilidades de transición se relacionan de esta manera, ¿sí? Se le llama probabilidad de transición porque lo que hace, bueno, básicamente calcula esto de la probabilidad de que el proceso esté en el conjunto gamma, dado que inició su movimiento al tiempo en el punto X, ¿sí? Por eso se le llama probabilidad de transición. Entonces, las probabilidades de transición se relacionan de esta manera. Ahorita vamos a ver para qué se utiliza. ¿Sí? Como se relacionan de esa manera, pues yo puedo obtener una función de densidad. Y ahorita vamos a ver por qué es importante la función de densidad. De hecho, todo el 9 del asunto de esta parte es la función de densidad. ¿Sí? Una función de densidad para el proceso aditivo, a partir del proceso simétrico dado, mediante esta igualdad, ¿no? Defino de esta manera y tengo básicamente es que esta va a ser una densidad de transición para este proceso aditivo. Entonces, si quiero hacer lo mismo, ¿sí? Para un proceso que solamente toma valores en el conjunto D, pues básicamente lo que voy a hacer es matarlo. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace. Entonces, definimos primero el primer momento en que el proceso sale del conjunto D. ¿Sí? Es el primer momento del conjunto en que el proceso ya está fuera, ¿no? ¿Sale? Y defino, bueno, para cada uno de estos, ¿sí? El primer momento en que el proceso aditivo correspondiente sale del conjunto. Entonces, puesto que se cumple esta propiedad que he mencionado en la diapositiva anterior, puede demostrarse que la relación que existe entre los tiempos de salida está dada por esta expresión. Aquí la K es la integral de 0 a t, ¿sí? De la K minúscula. Entonces, fíjense, el proceso aditivo, el proceso simétrico matado se define de esta manera. ¿Sí? Z-D, ¿sí? Para decir que estoy restringido al D. ¿Sí? Lo defino como el mismo antes de que salga del conjunto. Y cuando sale fuera del conjunto, lo mato, ¿no? Llevar con valores puede ser cualquier cosa, le pueden poner infinito, lo que ustedes gusten. Entonces, a ese punto se le llama el punto cementerio, y de esa manera ya me estoy restringiendo a los valores que forman el proceso. Entonces, fíjense, la probabilidad de transición en este caso se expresa de esta manera. Estamos restringidos a los valores, a los momentos en que el proceso no ha salido fuera del conjunto. Y se conoce que esta tiene una densidad de transición dada de esta forma. Bueno, lo que hacen usualmente es que lo proponen de esa forma y luego demuestran que es una densidad, ¿sí? Que si se fijan, se expresa en términos de la densidad del proceso de Levi en Z, en RD, perdón. ¿Sí? A le resto esta cantidad de aquí. Lo que ya no es inmediato es que ustedes saben que para una función de densidad, ¿cómo tiene que ser? No negativa, ¿no? Bueno, pues que han llevado probabilidad. Y lo que ya no es tan trivial aquí es que sea no negativa, ¿verdad? Porque pues es una resta, ¿sí? Bueno, lo que se puede demostrar es que precisamente esa función de densidad satisface, bueno, esa función cumple la ecuación de Chapman-Bohr, se hereda la propiedad de simetría, esto es simetría, ¿sí? Resulta que esta es una función continua, en D cruz D, antes era en RD cruz RD, ¿sí? Y que es precisamente positiva en D cruz D, ¿sí? De hecho estas dos cosas no es fácil de demostrar. Y de hecho ahí la conexidad juega un papel importante cuando se quiere demostrar que es positivo, ¿sí? Y de hecho aquí es donde ya la probabilidad juega un papel importante, porque para demostrar todo eso lo que se usa es la ecuación, perdón, lo que se usa básicamente es la propiedad de Markov, ¿sí? Entonces ahí ya la probabilidad logró
dar un avance, ¿no? En ese aspecto. Entonces, fíjense, dada la función de densidad, yo defino una familia de operadores de esta forma, ¿sí? Y bueno, desde el punto de vista probabilístico, ese son los valores, el valor promedio, ¿no? De los valores que toma la función, ¿sí? Y los valores que toma el proceso antes de salir en el punto dado que inició su movimiento en el punto X, ¿sí? Y a este proceso o a este semigrupo se le llama semigrupo matado asociado a ZD, que es el generador de él, el generador infinitesimal, que es un concepto de análisis funcional, se le llama generador del proceso. Entonces, fíjense, debido a todas las propiedades de la función de densidad, se puede demostrar que es un semigrupo fuertemente continuo, de contracción, que es hermitiano, compacto, positivo preservante, quiere decir que si tomas una función no negativa, obtienes bajo el operador una función negativa. ¿Sí? Y bueno, puedes obtener una base ortonormal en L2, ¿sí? Y una con correspondientes eigenvalores dados de esta manera. Y bueno, aquí es fácil. Aquí es esta firma, es diferente. Sí, y bueno, la phi 0, que es muy importante, vamos a ver más adelante, tiene esta propiedad, ¿sí? Donde A es el generador, pero del proceso de Lewis simétrico o el matado. Y, consigo decir, bueno, lambda 0 es el, así que está, ¿verdad? Es el primer valor. Y phi 0, por las cuestiones de las aplicaciones en la física, a veces le llaman estado fundamental. Entonces, fíjense, ya que tenemos la función de densidad para el matado, buscamos la función de densidad para el aditivo. Y pues la idea es hacer lo mismo, tratar de buscar si de alguna forma existe una relación de este estilo. Y de hecho se puede demostrar utilizando esta propiedad y esta propiedad, esta relación entre los tipos de salida, se puede utilizar para demostrar que en efecto se cumple esa relación, como en el caso de RD. Y se tiene entonces el siguiente teorema. Si yo defino una función de este estilo, ¿sí? Entonces esta termina siendo una densidad de transición, ¿sí? La cual es continua, simétrica y estrictamente positiva. Pues prácticamente la estoy dejando en términos de esta, que ya sé que es continua, simétrica y estrictamente positiva. Entonces, fíjense, los procesos de Markov se les puede asociar a lo que se llama un sistema de evolución, ¿sí? Y ese sistema de evolución se va a relacionar con ese grupo mediante esta expresión. Bueno, utilizando esta propiedad se puede demostrar que cumplen esta propiedad. Entonces, como yo sé que el semigrupo es un semigrupo fuertemente continuo y de contracciones, en L2, pues también el sistema de evolución va a tener esa propiedad. Entonces, fíjense, se conoce que si el sistema de ecuaciones diferenciales tiene una solución, su aspecto va a ser el de este estilo. ¿Sí? Este tipo de soluciones, bueno, a este tipo de expresiones se le llama, bueno, cualquier función o par de funciones que cumpla esta relación integral se le llama solución Mike. ¿Sí? Si yo tengo una solución, una función o un par que cumpla esta sistema integral, no necesariamente va a satisfacer la ecuación original, diferencial asociada. Lo mismo es el mismo problema que ocurre en ecuaciones diferenciales ordinarias. Si tienes la ecuación integral, ¿sí? Tienes una solución de ella, si tú la derivas no necesariamente vas a obtener la ecuación diferencial. ¿Sí? O sea, bajo ciertas condiciones de regularidad, si se da la igualdad, la derivo, la integro, es lo mismo. ¿Sí? Pero la misma situación se presenta aquí. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos, bueno, lo que hago yo es básicamente, pues, esta es la forma de la solución. Existe. O sea, aquí me involucran los parámetros, la condición inicial, el sistema de evolución, el coeficiente del término reactivo, el término reactivo. Pues básicamente lo que hago es determinar bajo qué condiciones esta está definida globalmente y bajo qué condiciones se explota en tiempo infinito. Entonces, estudiando esta, pues puedo estudiar cómo se comportan asintóticamente las soluciones del sistema diferencial. Entonces fíjense, lo primero pues es garantizar
En efecto, hay funciones que cumplen estas, ¿no? Hay un par de funciones 1 y 2 que pueden cumplir esto. ¿Sí? Entonces, el hecho de que sea una función localmente elipsis, ¿sí? Y que la función sea no negativa, que las coeficientes sean continuos, garantiza que existe una solución para este sistema integral. ¿Sí? Entonces, de la teoría de ecuaciones diferenciales parciales se sabe que es suficiente que encuentres hasta, garantices existencia y unicidad hasta un cierto intervalo infinito, porque simplemente el más grande se puede construir como el supremo de todo. Entonces, fíjense, ahí el teorema, bueno, este es un resultado, pero no lo publico, pero bueno, este es el teorema que dice que prácticamente que el sistema integral pues, tiene una única solución en un intervalo. Existe un constante, siempre va a haber solución. ¿Sí? Y la técnica que se utiliza, como podrán ver ahí, es el teorema del punto fijo de Banach, ¿sí? Que seguro lo van a ver o también en matemáticas, llevan análisis funcional. ¿Sí? Ahí, utilizando ese teorema, se puede obtener que un punto fijo, perdón, que al final de cuentas se demuestra que termina siendo la solución del sistema integral. Entonces, fíjense, ya que sé que el sistema integral siempre va a tener solución, entonces me voy a poner ahora a estudiar bajo qué condiciones el sistema integral o la solución del sistema integral está globalmente definido. Entonces, para ir fijando las ideas, dada la función término reactivo, voy a definir esta función P caligráfica, que es básicamente la primitiva, ¿no? ¿Sale? Entonces, esta función es una función biyectiva. ¿Sí? Si han llevado cursos de teoría de la medida, pues puede ver que esta función es biyectiva. ¿Sí? Y se define esta función, bueno, es que no sé si se distingue la diferencia, pero es una R que básicamente es la composición. Como esta es invertible, pues simplemente la defino de esta manera. ¿Sí? Es decir, RI de la función que hace conmutativo este diagrama, es decir, que si yo compongo de acá para acá, tengo lo mismo que componer de acá para acá. ¿Vale? Y principalmente voy a estar interesado en la integral del recíproco de y a infinito. ¿Vale? Es una función para cada y. Defino esta función que le llamo, bueno, la voy a llamar P, ¿no? Entonces, el primer criterio que tuve para la globalidad es que si la integral sobre el máximo de los coeficientes de los RI es menor o igual que el mínimo, de aquí pues va a aparecer aquí adentro. ¿Sí? O sea, calculo esta integral con este numerito, ¿sale? Lo calculo, lo comparo con esa integral del máximo. Si ocurre que esa igualdad se presenta, entonces la solución siempre va a estar definida en todo instante. No va a ocurrir el fenómeno de explosión. ¿Sí? No, obviamente, pues no es algo directo. Va a ser de hacer bastantes cuentas. Otro resultado, sí, otro criterio para la globalidad. Bueno, este criterio, pues la verdad es un poco fuerte, porque, por ejemplo, si los coeficientes son constantes, pues esta integral siempre va a dar infinito. Entonces, basta con que nada más te calcule se calcula y da infinito, pues ya puedo garantizar la ecuación, pero en la práctica, con los problemas que ocurren en la práctica, pues es pedirle mucho. ¿Sí? Entonces, otro criterio de globalidad que encontré fue el siguiente. Por ejemplo, dada la función ρi, defino esta ρ barra de esta manera, ¿sí? Y supongo que puedo encontrar una función, la variable t, que sea no decreciente, que cumpla esta propiedad, que sea más grande que todas estas. Y supone que este es dado. Entonces, si puedo encontrar una función no decreciente que cumpla esto y al calcular esta integral tengo que es menor o igual a esto, sí, aquí es la integral ya no es la norma de la CPI, sino es ahora a partir de 1.
Si se cumple esta cota, entonces la solución MAE, o bueno, la solución del sistema diferencial, no explota en tiempo finito o está globalmente definido. ¿Sale? Ahora, la cuestión está aquí, ¿no? Bueno, pues está bonito, ¿no? Si encuentras una función no decreciente, pues qué chido, ¿no? Y a ver, calcula la integral y se cumple. Pero pues bueno, al menos una hay, sí se puede construir. Por ejemplo, defino MT como el más grande de estos dos. ¿Sí? Donde esta de aquí es integral. Es la integral de f de y bueno, esta pi barra de tx toma y, que también, aquí la pongo, es el supremo de todas estas de aquí, donde S va desde 0 a t. ¿Sale? Como las colas son acotadas, este supremo siempre va a ser algo, ¿no? O sea, va a ser algo bonito. ¿Sale? Es lo que importa, ¿no? Pero al menos se puede demostrar que esta es una función no decreciente que cumple esta propiedad. De hecho, en un trabajo que tuve con el doctor Aldo, también propusimos otra, y fue la que usamos para obtener un criterio de explosión. En un caso particular en que la difusión era la ecuación no fraccional. ¿Sí? Entonces, aquí obtuve otro criterio de globalidad, pero ahora sí le pedí al operador que fuera intrínsecamente recontractivo. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, básicamente es que sean funciones no negativas, sino idénticamente cero. Sí, bueno, f en este caso es el máximo de las funciones iniciales, y esta es una nueva función que defino de esta manera. Supongo que la rho i es no decreciente y que el límite por la derecha de esta función, bueno, recuerden que la rho barra es esta misma dividida entre 1. Supongo que este límite existe. Por ejemplo, si la rho es una función u elevado a la beta, pues si la divido entre u es u elevado a la beta menos 1. Entonces, cuando tiende a 0, pues a 0. ¿Sí? Entonces, esta, por ejemplo, cumple esa propiedad. Entonces, nuevamente, si se tiene esta desigualdad, pues la solución siempre va a estar definida en todo instante. ¿Sí? Ahora, fíjense, la propiedad de la ultracontractividad intrínseca, el hecho de que esta sea un decreciente y esta de aquí, garantizan que esta cosa de aquí siempre es finito, es un número real. Porque esta de aquí, para valores muy cercanos a la frontera, puede ser 0. Bueno, puede ser un número muy pequeño. Entonces, no es trivial que eso siempre sea un número real. Entonces, para eso pido estas condiciones. Y bueno, lo curioso es que también puede demostrarse, o bueno, de hecho lo hago en el trabajo que voy a publicar, o que quiero publicar, que esta condición es mejor que todas las anteriores, ¿sí? Es mejor que todas las anteriores, inclusive en un caso donde lo demuestro es en este caso que es el doctorado José Alfredo, demuestro que esta condición termina siendo mejor que la que se ha obtenido para los otros criterios de exclusión. Sí, y lo que siempre se busca también es tener condiciones que sean mejores. ¿Vale? Y bueno, ya para finalizar, en el caso de la explosión, ¿sí? Bueno, básicamente voy a ilustrar aquí lo que se hacía en trabajos anteriores. Era considerar este espacio todas las funciones cuadrado integrables con respecto a la medida de probabilidad, ¿sí?, que tiene esta función de densidad. Recuerden que la pi0 es normalizada en L2, entonces si yo integro esto me va a dar 1. Entonces es una función de densidad. Entonces se define un semigrupo de esta manera, ¿sí? Y se define un sistema de evolución de esta manera. ¿Vale? Entonces, algo que hago igual en mi trabajo es demostrar que precisamente este es un sistema de evolución fuertemente continuo en este espacio y que cumple esta propiedad de varianza. Sí, ese es un resultado que también tengo. Y aquí es donde quisiera enfatizar un poco sobre lo que es la propiedad de la ultracontractividad intrínseca. Lo que habían hecho anteriormente era utilizar la propiedad de la ultracontractividad intrínseca
para demostrar que este era un sistema, bueno, un semigrupo fuertemente continuo, pero en el espacio de todas las funciones continuas ejecutadas. Eso era lo que hacían antes. ¿Sí? Entonces, y lo que hacían es que se limitaban a demostrar esta propiedad en el caso en que era una función continua ejecutada. Eso les ayudaba mucho a la hora de estudiar la explosión. Entonces, yo lo que hice fue, en primer lugar, extender el resultado y pues modificar la demostración. Y pues resulta que haciendo esto ya no tuve que meterme si el operador era de fusión, era operador. ¿Sí? Entonces, de esa manera, el resultado puedo aplicar en un contexto más general. ¿Sí? Y finalmente, pues el criterio de explosión me quedó de esta manera. Entonces, si las condiciones iniciales son no negativas, idénticamente cero, y definimos una función, definimos la función NI de esta manera, y construimos esta función inyectiva, pero bueno, más bien inyectiva, ¿no? Porque es negativo. Y suponemos que los términos fuentes son funciones complexas, y si se cumple esta desigualdad estricta, entonces el fenómeno de explosión ocurre en la solución MAE del sistema diferencial. Es decir, si se fijan, este es un integral que va desde 0 a infinito. ¿Sí? Y esto de aquí es, bueno, recuerden que el L2 forma un espacio de Hilbert con respecto al producto interno, que es la integral, en este caso la integral. ¿Sí? La integral de FI con respecto a I0 es lo que se denota aquí con este producto interno. Y bueno, si se cumple esta desigualdad estricta, pues resulta que el fenómeno de explosión se va a producir en el sistema diferencial que propuse al inicio. Y todavía más, se puede estimar el tipo de explosión por arriba, es decir, el tipo de explosión se puede estimar, va a ser no más grande que este municipio de aquí. Sí, se fijan, es básicamente la composición de estas dos funciones, o bueno, si quieren verlo así, primero esta cantidad, la se calcula aquí, y luego se toma el inverso, ¿no? ¿Vale? Y bueno, igual ya no. Bueno, he demostrado que en algunos, que este criterio de explosión que tengo aquí, pues igual es mejor que el que se tuvo anteriormente, igual con el trabajo. Y pues eso sería todo. Pero esa es la bibliografía. Y estos son los trabajos que les platicaba de los que han trabajado el caso gaussiano. Este es el matemático que produjo ese tipo de funciones, RI. Y bueno, este es un trabajo en el que toman el término fuente como un exponencial, que es de los pocos trabajos que he visto que consideran un término fuente diferente en una potencia. Y bueno, ese es el trabajo bueno, en el cual me basé para generalizar el modelo. ¿Sí? Y eso sería todo. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Entiendo que algunos resultados no se han certificado. No, O sea, que esto lo acabas de hacer. sí, lo acabo de hacer. Sí, sí, en sí. O sea, a partir de que incorporaste el proceso. Bueno, no, digamos que lo que pasa es que ese eran dos modelos que iba yo a estudiar, pero luego me di cuenta que los podía tratar como uno solo. Y bueno, digamos que en estos 4 meses lo que hice fue tratar de adaptar todo en uno solo. Sí, porque lo que básicamente a mí me interesaba, pues, está el inicio aquí. Y bueno, un caso que es más interesante es considerar cuando estos son distintos. Y bueno, en este caso es uno mismo, pero cuando son distintos es más complicado. Sí.
Y supongo que empieza a seguir trabajando en esto, ¿no? Desde que da tiempo. Sí, pues sí. Sí, pues, o sea, pues me gustaría ya explicarle que es un proceso es un proceso de Markov, por ejemplo. Sí. Y si es posible, pues algo más general que las otras funciones, ¿no? La verdad que casi no hay trabajos. Es que, bueno, se pasó a decirles, el problema de todos estos trabajos, en el caso de, que es lo que me decía el doctor Alonso, pues, compartió este problema, lo trabajamos en el caso de la adaptación fraccionaria. El problema principal aquí en este tipo de modelos se encuentra aquí. ¿Sí? Cuando es RG, la función de densidad tiene más propiedades. La parte de esto tiene más propiedades. Entonces, claro que con la solución pueden ser un montón de cosas. Y en este caso, cuando lo restringes, como está expresado de manera abstracta, pues casi que una propiedad que quieres ver en RT se vuelve un teorema. Y es un poco más complicado. Sí. Por eso, ya en el caso de condiciones de frontera, ya esos problemas son muy complicados. Sí. Bueno, gracias. ¿Cuál es la primera en el sistema? Aquí, como este es un sistema muy general, muy complejo, ¿no? Por la complejidad de los generadores que están aquí. Pero en el caso de que mencionaba Marcos, de que sea el laplaciano vendría siendo la suma de las segundas derivadas, que son ya ecuaciones más conocidas, ¿no? Los parciales. Y pues aquí funciones potencias o algunas funciones más simples. Entonces, pero lo interesante aquí también es como ven cómo se está utilizando herramienta de probabilidad, teoría de probabilidad, para concluir cosas sobre el comportamiento de una solución, de una ecuación diferencial. Aquí no le ve nada como estocástico. Es una ecuación diferencial y estamos hablando de proceso, de probabilidad, de densidad de transición. Entonces, la probabilidad es una herramienta muy poderosa en el campo de las ecuaciones diferenciales. Tan poderosa que es posible abordar este tipo de problemas sin usar probabilidad. Está Sí, sí. mucho más complicado. Todo el medio del asunto fue la función de densidad restringida. La propiedad de Markov ahí es la que permitió demostrar simetría, continuidad. Y eso es una propiedad exclusiva de la forma. Sí. Entonces, eso de que dividimos las matemáticas en que la clase, en realidad todo está siempre relacionado. No lo veo, claro. Aquí hay muchas áreas de la matemática que convergen, ¿no? Porque al ser probabilidad se habla de análisis funcional, teoría de operadores, que son muchas herramientas matemáticas que convergen en analizar el comportamiento de una solución. Y supongo yo que muchos bueno, uno de los resultados, pues simplemente tratando de resolverlos con métodos clásicos, no ha sido posible. No ha sido. Y como decía Marcos, por métodos clásicos, sí, es posible, incluso yo he atacado el problema, pero en problemas con condiciones iniciales nada más. No condiciones de frontera, son mucho más sencillos. Problemas con valores iniciales. Cuando metes valor de frontera, ya se complica muchísimo, porque ya los procesos tienen que pasar a comenzar los procesos matados. Nada que salga es el mantén. Entonces, y eso demostrar que hay una transición que cumple todas las propiedades que en el caso de valores iniciales. Está bien complicado.
Entonces, cuando le propuse a Marcos el trabajo, ¿no? Estaba haciendo su doctorado, yo me esta es la parte de aquí tienes que meterte y entenderte bien en el detalle de cómo son el datos. Y pues tuvo éxito y siguió viendo varios resultados sobre esto. Les comenté yo antes algunos, pues Marcos es uno de esos casos donde pues, el alumno superó al maestro. Me siento muy orgulloso. Tuve buen maestro. Gracias. Y pues, bueno, constancia de las actividades. Sí, de hecho ya me lo enviaron. Ah, ya. Digitalmente, ¿no? De la red. Pues quedan varios. Todos ya registraron su asistencia. Bueno, los que estén en línea, si por favor pueden poner su asistencia en el chat, o sea, su nombre. Si pueden poner nombre y correo electrónico en el chat, por favor. Gracias. Ya se... En línea, ¿tienen alguna pregunta o comentario? ¿Todo bien? Bueno, todo bien. ¿Todo Está bien? complicado. Sí, Sí, pues es que ya es un trabajo de postdoctorado. Yo no sé. Por eso no está tan sencillo. De hecho, está complicado. Hasta luego. Bueno, pues nos despedimos. Hasta luego. Muchas gracias. hasta luego. por asistir. Pongan su nombre y correo aquí en el chat para ir registrando la asistencia. Gracias. Hasta luego.